Bienvenidos al Hospital de Clínicas, bienvenidos a la primera cátedra. Mi nombre es Máximo Soto, jefe de trabajos prácticos. Hoy vamos a hablar cómo se escribe una historia clínica. Vamos a hablar un poco de las partes de la historia clínica, para qué sirve escribir una historia clínica, cómo se debe escribir una historia clínica y qué significa esto de la historia clínica. Se va a recordar que hace más de 2000 años, en unas pequeñas tablillas de mármol, Hipócrates dejó documentada casos clínicos y los escribió en forma de historia clínica. Ese fue el comienzo, habiendo papiros históricos anteriores a este que relatan de alguna manera el caso del problema del paciente en esa época. ¿Qué tiene que hacerse cuando se escribe una historia clínica? ¿Qué debe reflejar? Bueno, debe reflejar la atención del paciente por vos. O sea, va a tener que contener información que va a ser fidedigna, obviamente certera, oportuna en ese momento, no después, responsable, sin distorsión de lo actuado. O sea, si hice esta acción como ponerle una vía o intubarlo, debo describirlo y en el tiempo y la forma como fue. Y obviamente tengo que registrar todos los datos adecuadamente. Y ese es el desafío de esta cátedra, que hace muchísimo hincapié en el tema de la historia clínica y ver cómo ustedes van a irse modificando, registrando cada vez mejor estos datos que son relevantes. Bueno, ¿qué es una historia clínica? La historia clínica, por lo tanto, es un documento. Fíjense en la foto, es gente con papeles que están impresos de cierta manera, guardados en una carpeta. Por lo tanto, tiene autores. Alguien escribió eso. Vos como médico vas a ser el autor de la escritura de la historia clínica. Va a haber un público lector, obviamente los interconsultores, los otros residentes, la enfermera, tu jefe de sala, el jefe de servicio, un, un bioquímico, un farmacéutico, etcétera. También esta historia clínica tiene una forma de almacenarse. Vamos a usar una codificación. La hospitalaria puede ser la fecha de tu nacimiento de forma inversa o el número de documento y las letras de tu nombre y apellido. Esos métodos de almacenamiento, como se ven en esta foto, donde hay 75.000 historias, es para guardarla por durante 10 años, como dice la ley 25.659. La historia clínica, por tanto, es un sistema de administración de documentos, de piezas de documentos y objetos de información. Estas pueden ser también una imagen, una placa, un electrocardiograma, pueden estar escritos, pueden ser las fotocopias de laboratorio agregadas a la historia clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la historia clínica es un documento donde se deja grabada, escrita, de alguna manera, la comprensión humana de ese paciente. Esto es la síntesis de un trabajo en equipo multidisciplinario, habitualmente principalmente por vos, que vas a ser el encargado de tu paciente, y como residente vas a tener que trabajar haciendo muchas historias clínicas por día. También es la visión y la solución a un problema. Recuerden que nosotros con el tema del juntar, encontrar y preguntar sobre los síntomas del paciente y documentarlos, genera en nosotros una serie de diagnósticos o diagnósticos posibles, diagnósticos diferenciales que prometen una solución, que le pido de complementario, como una tomografía, un examen de laboratorio, etcétera. Esto el grupo decide sobre todo qué clase de información se va a manejar y cómo se va a diseñar el documento. En el caso de clínicas tenemos 200 años de experiencia y las historias clínicas han sido revisadas varias veces. Hoy en día sigue siendo la más larga del país, tal vez del mundo. Es en papel y son 32 páginas para llenar. Este documento que representa la organización es la piedra angular de la asistencia sanitaria. Entonces, esta recopilación estructurada de la información para la comprensión humana del paciente es esta síntesis de resultado, la visión del problema, la visión de la solución, y así, de esta manera, conformamos una formación de conocimientos para el grupo de trabajo. Obviamente este documento representa
la organización. La organización sería tu cátedra, la sala, por lo tanto el hospital. Y es un sistema de información para los administrativos. Cuando ingresa un paciente a internación, por primer lugar donde tiene que acceder es por administración, donde ahí, después de haber pasado por la guardia y recibir el consentimiento informado, el administrativo le toma unos 60 datos, desde el DNI hasta el nombre personal y quiénes son los allegados, para asignarle una cama por sistema y lograr internarlo. Obviamente, de vuelta, el médico con esos datos administrativos puede hacer hipótesis diagnósticas, infectológicas, epidemiológicas, locales, culturales, sociales, familiares o inclusive religiosas. Todo esto lleva a que vaya una evaluación sobre lo que estamos haciendo, de esta planificación de ingreso al hospital. Por lo tanto, todo esto es parte de la salud pública. Por lo tanto, entonces, los requisitos que debe contener cuando hablamos de consentimiento informado es la primera parte, es el contrato entre el paciente y el médico, que son normativos, legales, es una forma reglamentaria de entender cómo se mueve la salud en Argentina. Y obviamente el consentimiento informado va a servir para entender las necesidades y expectativas que tienen los pacientes y en contarle qué es lo que vamos a poder hacer nosotros como médicos y como institución. Y obviamente deben ser apropiadas, inclusive adecuadas para la propia institución. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo se hace una historia clínica? En algunos lugares, por suerte, en las clínicas tenemos el formato, este esqueleto de 32 páginas vacías, que nos sirve como esqueleto a llenar o documento a poder ser completado. En otros lugares yo he visto que te dan 4 hojas en blanco y suerte. Y por otro lado, tenemos hace 40 años un sistema informativo que funciona bárbaro con historias clínicas electrónicas, por ejemplo, en el Hospital Italiano. Sepan que estamos tendiendo hacia la virtualidad, hacia la digitalización de las imágenes y los laboratorios, y que posiblemente esto que diga yo dentro de un rato sea obsoleto porque todos vamos a usar un sistema informático para hacer historias clínicas. O sea, lo primero que tengo que tener es el formato, el esqueleto, esas hojas que tengo que llenar. En nuestro caso le dejamos en el Drive un archivo pequeñito con 2 hojitas que va a servir para cuando hagamos los futuros prácticos con nuestros pacientes. Y esas hojas van a servir a modelo de resumen para ir haciendo práctica, ir haciendo nuestra escritura, nuestra manera de cotejar en el examen físico lo que tiene el paciente. ¿Cómo es la estructura de la historia clínica? Vamos a hacer una división fáciles. Según los últimos 2000 años, esta estructura se estableció hoy en día actual y está en boga los datos administrativos, que yo había dicho que tenían hipótesis infectológicas, epidemiológicas, culturales, etc. Luego, lo más importante es, bueno, usted por qué consulta, por qué lo interno, que son los motivos de consulta y motivos de internación. Hay 2 más, motivos de interconsulta y de derivación, ya los veremos. Y enseguida, después del motivo de internación, va la enfermedad actual. No tiene que relatar qué le pasó al paciente. Hay toda una manera de llenar esto, ya lo vamos a ir viendo, que tiene un orden preciso: paciente, edad, antecedentes y cuando comenzó el síntoma principal, cardinal, que lo trae a la consulta. Me desmayé, tengo palpitaciones, empecé hace 5 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tengamos esta historia clínica, este esqueleto, nos sentaremos con el paciente, entendiendo cuál es la enfermedad actual. Después de tomar los síntomas, nos sentaremos para poder hablar de antecedentes, hábitos. Le haremos todo el examen físico, que eso puede durar varias veces en la internación, muchos minutos. Y luego, como pasan los días, haremos evoluciones con indicaciones médicas según lo que vaya aconteciendo para la mejor solución del problema, caso o paciente que tengamos delante de nuestros. Más adelante, cuando esté para irse, le daremos la alta o una epicrisis, como decía antes. ¿Los datos personales son importantes? Bueno, la verdad que hay mucha riqueza dentro de lo que vos podés preguntar. Fíjense que en esta hoja
de identificación es la de la municipalidad, es muy parecida a la que tenemos en el sistema del Hospital de Clínicas. Va a haber una serie de preguntas, son casi 60, de las cuales habitualmente estas las hacen los administrativos. Todos estos datos de identificación son para que poner en una historia clínica, en una cama, a un paciente con un problema, donde se documentan y se tabulan para estadísticas nacionales o locales, o simplemente del hospital, para saber qué estamos internando, qué problemas son los más relevantes este año, y vamos a empezar con ellos. Primero de todo me interesa tu apellido. No hay choque más real que entender tu apellido. A veces el apellido parece muy fácil, López, pero se escribe con S. Y hay apellidos en alemán, ruso, afgano, iraní, tailandés, que realmente es preferible pedirle el documento al señor para poder escribirlo bien. Obviamente es un buen truco para poder escribir nombre y apellido, y esto también genera una relación médico-paciente mucho mejor. Nosotros aquí no podemos usar seudónimos, diminutivos, esto es discriminativo, no está bien. Yo lo he escuchado muchas veces, a ver, abuelito, venga acá conmigo, esto se llama ajeísmo, etaísmo, o la falta de respeto hacia el adulto mayor. El adulto mayor quiere que lo llamen por su apellido, así que acostúmbrense que el apellido es muy importante. A nosotros nos dice mucho, obviamente por el apellido yo puedo llegar a algunas conclusiones que están interesantes cuando se plantean los diagnósticos diferenciales. Es un muy buen dato. Ya lo vamos a profundizar en vivo. Obviamente los documentos. Hoy en día hay un solo documento nacional, que es la vieja eh, tarjetita plástica que antes era la cédula de identidad, que ahora le dicen documento. Hemos pasado por varios documentos. Sepan que dentro de los documentos hay un montón de datos. Cada documento tiene un escaneo, un QR, un código secreto, pero además todos los datos del paciente que ya lo vamos a ir viendo. Dicen el sexo, lugar de nacimiento, el apellido, el nombre y la dirección actual. No tiene mucho más. Pero sepan que hay gente que no está documentado. Te puede caer un paciente que le pasó algo en la calle y no va a llevar los documentos. Entonces, en ese momento tengo un paciente que no conozco su nombre, nosotros decimos no nombre, no name o NN. Así se lo escribe en la historia clínica hasta que podamos conseguir los datos que habitualmente la gente del Servicio Social, comunicada por la Policía Federal, viene a tomar las huellas dactilares y podemos seguir adelante sabiendo quién estamos manejando, quién es la persona con la cual yo estoy tratando de recuperar su estado de salud. Obviamente hay gente que es incapaz, para eso están los curadores por medio de la justicia. Están los casos extraños como los dementizados o los bebés inclusive que tienen documento pero tienen que venir acompañados obviamente de padre o madre. Así que documento es importante pedírselo, muchas veces no sirve para hacer las recetas o simplemente para hacer una derivación a otro hospital o pedir una imagen como una tomografía o una resonancia. Obviamente se anota el sexo, por ahora el biológico es masculino o femenino, pero hay que tener en conocimiento lo nuevo sobre las sexualidades, hay varias nuevas leyes sobre este derecho y el dato médico es importante, no tiene que haber curiosidad personal, no me interesa por qué elegiste ese género, simplemente saber dónde te pongo, si te pongo en cama donde en la sala hay 4 personas o en una sala aparte porque vos necesitas más intimidad. Obviamente hay que encuestar, identificar y entender todos los tipos de maltrato y violencia que hoy en día en las nuevas leyes está para que el médico lo denuncie. Dentro de los datos importantes, fecha y lugar de nacimiento. Me interesa saber la procedencia, dónde venís, si es real, actual o aparente, puede ser casual, estabas de viaje y justo te atendimos porque tuviste un problema. La edad del paciente tiene 58, pero está mucho más avejentado. Yo pensé que tenía 70, o al revés, es de 50, pero parece 20. Entonces, de repente te encontrás con alguien que tiene hipergonadismo o hipogonadismo, o ha tenido un problema con lepra, o simplemente se ha hecho cirugías estéticas. Los estados civiles son 5 en Argentina, ya lo vamos a ver, obviamente soltero, casado, separado, divorciado y viudo.
La nacionalidad se dice con la, así que por más que sea un hombre va a ser, la nacionalidad es boliviana, la nacionalidad es peruana, termina con A. El señor será boliviano, peruano, paraguayo, brasilero, chileno, mendocino, lo que sea. Los trabajos nos interesan obviamente de qué trabajás, pero sobre todo la profesión y el oficio, y preguntarle por los hobbies, qué aficiones tiene. A veces las enfermedades pasan por los hobbies. Tuvimos un caso de un chico intoxicado con tolueno simplemente porque los fines de semana se encerraba a hacer aeromodelismo. Obviamente el domicilio es obligatorio documentarlo. Lugar de residencia, si corresponde a Capital o Gran Buenos Aires o a otro lugar. El Hospital de Clínicas es un hospital especial porque es el hospital donde se deriva toda la Argentina. El código postal argentino para poder geolocalizarlo, el teléfono, no obviamente el móvil, no sino el teléfono fijo que ya no se usa, el de la casa. La localidad de donde viene, no es lo mismo alguien que está en Balvanera, que está en Once, que está en la zona sur de la ciudad o en la zona norte. Allegados responsables, siempre vamos a poner a alguien que se va a hacer cargo de este paciente. Y la fuente de información, quién te está hablando y quién te está contando del paciente. Obviamente si hay un transeúnte, dos testigos traídos por la policía en una ambulancia porque un señor chocó y perdió la conciencia, bueno, estas personas son sujetos de información nada más. No son los allegados responsables ni tienen nada que ver con el paciente. Pero sí pueden contarte qué pasó en ese momento fue que lo vieron. Aquí hay que hacer una aclaración en esta hoja que está bonita para que ustedes recorran. Es firmada habitualmente por los jefes de sala y el médico de la cama. Siempre se pone un residente a cargo para poder llevar a cabo un residente una historia clínica. Y el jefe de la sala, cuando se cierra la historia clínica, va a ser el que controle con el jefe de residentes que todos estos casilleros estén llenos. Entiendan que como médicos y profesionales nosotros mantenemos el secreto médico y tiene un fundamento en la relación de la confianza con la intimidad del paciente, con la confidencialidad. Y esto a veces, si uno no es cauto, puede generar conflictos con el tema de la privacidad. No a todo el mundo se le tiene que contar qué tiene el paciente. Siempre el paciente va a decir, yo designo que hable usted con mi esposa, mi madre, mi hija. O sea, siempre designan quién va a ser el allegado responsable al cual nosotros le vamos a ofrecer la información que en este caso es sensible, privada y única. Estos son los datos personales del comienzo de la identificación de tu paciente y que son necesarios que aprendas. Seguimos con lo más importante. Yo creo que has sondado el motivo de consulta en la mayoría de las de medicina familiar, de salud pública o de salud mental y te han contado sobre siempre el motivo de consulta. A nosotros el motivo de consulta no nos dura 40 minutos. Idealmente en la medicina en ninguna parte de ninguno de los 150 posibles especialidades dura tanto tiempo la consulta. Pero sepan que en internación eso los vamos a ir sumando. Y son distintas los motivos de consulta que de internación. Sepan que en demanda espontánea o en una guardia uno revisa aproximadamente entre 100 y 300 pacientes por día en una consulta entre 8 y 10 horas de trabajo. Y sepan que cada 100 pacientes va a haber 2 que hay que internar. Cuando le tomas el pulso a esa señora que se siente mareada y te encontrás con una arritmia, se acabó el motivo de consulta y comienza el motivo de internación. Obviamente el motivo de consulta puede estar hecho y escrito por las palabras del paciente, me duele acá, siento molestias, estoy descompuesto, pero no tiene ningún sentido médico dado que técnicamente no vamos a poder escribirlo en ningún papel, salvo entre comillas, porque vamos a tener que para poder internar a un paciente concatenar síntomas sucesivos y necesarios en un tiempo de evolución. ¿Qué significa? Que voy a escribir en el motivo de internación, ya no lo que escribí en motivo de consulta, sino que voy a encontrarme escribiendo palpitaciones en un paciente de 60 años que hace 4 días comienza con dolor de pecho, hoy ya no puede respirar. Motivo de internación, disnea progresiva, de grado 3, 4, o sea, pequeños y medianos esfuerzos, llegando a ningún esfuerzo,
con signos de insuficiencia cardíaca descompensada, o sea, vamos a escuchar ruiditos en el pulmón que nos va a hacer pensar en edema agudo de pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí en motivo de internación voy a contar los 2 o 3 síntomas principales: el dolor torácico, la disnea y la palidez cutáneo mucosa, el tiempo de evolución, las últimas 4 horas, 24 horas, 7 días de evolución, y para qué lo vamos a internar. Obviamente en este caso tenemos que hacer bien el diagnóstico y sobre todo comenzar con la terapéutica, ¿sí? ¿Qué medicamento le voy a dar para que el señor siga vivo? No todos los internados tienen los mismos síntomas ni el mismo tiempo de evolución. He aquí una manera de que vos seas un mejor médico el día de mañana. Cuanto más prolijo seas en colocar los síntomas, aquí no van números, no van clasificaciones, no va derivado de otro hospital, etcétera, etcétera. Para eso nos vamos a divertir cuando nos veamos en el Zoom, en la cantidad de errores que tienen los médicos cuando tratan de escribir bien el motivo de internación. El motivo de internación es mucho más interesante, mucho más preciso, mucho más importante para la institución, porque vamos a usar una cama, una enfermera, una nutricionista, muchos farmacéuticos, muchas drogas y muchos médicos que se van a tirar arriba de este paciente para sacarlo de ese padecimiento, de esa enfermedad. Por eso siempre es bueno preguntarse por qué usted viene ahora, por qué no vino antes, por qué hoy, por qué acá, por qué conmigo. ¿Sí? Obviamente esta pregunta parece tonta, pero bueno, sos el médico que está, así que él podría haber llegado antes, cuando apenas empezó la historia y no con síntomas tan graves. Hoy en día la gente no consulta por el tema de acercarse al hospital y contagiarse COVID. Sepan que los motivos de internación en los próximos meses, post pandemia, seguramente van a ser todas las enfermedades crónicas no transmisibles eh, muy agravadas. Así que ahí tenemos, vamos a ver en el Zoom y con el tiempo los errores típicos del motivo de internación. Es muy divertido, es para jugar. Hay otros motivos, yo decía dictar consulta, cuando yo no sé, le llamo al psiquiatra, y hay otros en los cuales que yo tengo que derivar, este o no es para este hospital. Por ejemplo, si necesito un trasplante cardiopulmonar y tienen que hacerle el trasplante, lo derivaré a una institución de mayor complejidad. En el caso de la psiquiatría, algún punto nosotros vamos a tener dentro de semiología una materia psicosemiología. La internación puede ser voluntaria, porque un paciente dice estoy consumiendo drogas, me siento muy mal, quiero que me internen. Fíjense, es voluntaria, no es necesario tener una enfermedad, pero sí tiene un padecimiento. O involuntaria, el señor empezó con heteroagresividad, le pegó a los 10 habitantes de un departamento y lo interna la policía. Obviamente tenés 10 horas para hacerle llegar al juez, al juzgado, el motivo de la internación, del brote psicótico. Para eso tenés que hacerlo, obviamente tiene que bajar un psiquiatra y escribir la historia clínica. Ahí están las leyes en las cuales se basa la internación involuntaria de una persona, no por más de 10 horas. Luego de las 10 horas, el juez tomará una decisión de si queda internado o se deriva a un nosocomio que tenga una internación más interesante, por tanto monovalente, por ejemplo, Borda o Moyano, o Tobar García o el Alvear. Habíamos hecho hincapié en el motivo de la internación. Habíamos dicho que eran síntomas en una temporalidad y con una justificación de diagnóstico y tratamiento. Sepan que, para ponerlo de forma concreta, en la enfermedad actual y sus antecedentes, uno tiene que poner el nombre del paciente, la edad, la fecha obviamente en la cual ingresó, que está escrita en otra parte de la historia clínica, todos los antecedentes de la historia de cómo surgió la enfermedad, si hubo intento de tratamiento o está en tratamiento, si está tomando alguna medicación o si justo ahora tomó una medicación, si es un enfermo crónico, si adhiere al tratamiento, si toma su insulina, si toma su pastilla para bajar la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí también hay que agregar las enfermedades de tratamiento crónico. ETC es enfermedad de tratamiento crónico, que es todas las cosas crónicas que podrían afectar nuestras variables de diagnóstico y terapéutica dentro de la internación. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, las más comunes, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, no es una tontería, sino que hay que documentarlas si son necesarias
en el motivo actual de la enfermedad del paciente internado. Obviamente después, con más tiempo, ya habiéndolo revisado, ya teniendo un acabado en intención sobre el diagnóstico y el tratamiento, le preguntaremos si es necesario antecedentes de infancia, cómo vive, si tiene animales, si está en contacto con tóxicos, de qué trabaja, sus condiciones socioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que toda la parte que sea en pasado, que son los antecedentes, hay que escribirlo en tiempo pretérito. Y traten de no tochar, es preferible dejar libre la parte de la historia clínica que no preguntaron durante la internación porque vas a tener tiempo, ya que ese paciente los próximos 10 días de manera completa lo vas a ir revisando día a día, por lo menos entre 3 o 4 veces en cada vuelta de sala. Dentro de los antecedentes, lo primero que nos aparece es el antecedente de hábitos. En la historia clínica, el tema de hábitos es muy importante y es a la vez en la entrevista, la anamnesis, el lugar más difícil para hacer. Sepan que cuando estamos delante de un paciente a sola, no con el grupo de alumnos, nos sentamos para tratar de ver cómo come, qué come, cuándo come, cuánto come, qué cosas les gusta, qué cosas no. No para adecuarnos solamente a las preferencias de alimentos del paciente, sino para ver qué alimentos evita, cuáles le caen mal, eh, que si es monotemático y simplemente siempre come lo mismo. La pregunta sobre la comida es difícil. Pregúntate vos si en algún momento sabrías poder contarme qué comiste la semana pasada. Y la verdad que es difícil. Uno en realidad hace una especie de fabulación de relleno, o sea, mentirle al médico para dejarlo tranquilo y decir que come, yo como de todo, sí, no tengo problema con las comidas. O va a venir el otro que te va a decir, no, mira, soy hago lacto vegetariano, hago entrenamiento, lo mío es la dieta paleolítica, solo como vegetales, soy vegetariano, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo documentan bien, es una buena manera de empezar a encontrarse con las licenciadas en nutrición, dado que todo paciente internado recibe las 4 comidas diarias. Los hábitos alimentarios están modificados según cultura y religión, así que también hay que tenerlos en consideración. Pasamos al por ahí más complicado de preguntar de todo, que es el hábito sexual, en intimidad, a solas con el paciente. Si tiene relación con la enfermedad, vamos a preguntar el hábito sexual. Obviamente, si estoy pensando en una sífilis secundaria o una sífilis terciaria, lo sexual me interesa un montón. Habitualmente estas preguntas son más de urología, de sexología, de tocoginecología, en donde uno pregunta hábitos, formas, etcétera. Sepan entender que hasta cierto lugar nosotros podemos preguntar y sepa qué es médico y qué no es médico, o sea, dónde entra la curiosidad. Los estudios, cuando en hábitos preguntamos estudios, es para saber si tiene primario, secundario, completo, incompleto y qué nivel de estudios tiene, porque también eso nos va a acercar en relación médico-paciente a que el paciente, según su capacidad, su conocimiento del mundo, qué palabras vamos a usar y cómo vamos a hablar con él. No todo el mundo hace deportes, sepan que ahí debería decir actividad física. Pregunten por actividad física, es algo muy importante en este siglo, sobre todo para alejar las enfermedades crónicas no transmisibles, pero sepan que la actividad física obviamente en el hospital no la va a hacer, así que se va a sentir peor. Y pregúntenle qué actividades, si lo usaba como forma lúdica o realmente compiten en equipo de primera, etcétera, etcétera, etcétera. Así como me interesa el alimento, lo sexual, estudios y deportes, me interesan los hobbies, cómo se divierte, qué hace un día, un fin de semana. Hay muchas veces nosotros encontramos el consumo de sustancias problemáticas, la ingesta inadecuada de alcohol en cantidades excesivas, o al revés, me puedo divertir sabiendo que el señor baila tango, que el señor junta figuritas, que la señora colecciona eh, elementos para la manicuría, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también, cualquiera de estos hábitos, nos dice cómo es la persona y sepa que en internación ninguna de estas cosas la va a poder hacer. A partir de acá, estos hábitos serán como los normales, los no patológicos. Acá empezarían los que siglos pasados se consideran normales y que hoy en día
están vistos como patológicos o no normales. Obviamente a todos les vamos a preguntar si fuman, no todo el mundo te lo va a contar. No hay gran problema, todo el mundo sabe que el tabaco ya genera muchísimos desastres a nivel eh, de repercusiones en el estado de salud, así que de verdad y acá, en este en particular espacio, vamos a documentar en qué año empezó a fumar, si dejó, cuántas veces dejó, si sigue fumando y cuándo está fumando y qué tipo de cigarrillo fumaba. Así que puede ser pipa, tabaco, THC, lo que sea, nosotros acá lo vamos a documentar. El punto 7, donde están las bebidas alcohólicas, sepan diferenciar enolismo de etilismo, en donde uno es consumo solo de vino y el otro es de cualquier alcohol. En el punto 8, así como nos fue difícil documentar alimentos, los hábitos sexuales y el tema de consumo de tabaco y alcohol, drogas, pueden darse dos fenómenos. Que el paciente te diga, sí, sí, yo consumo crack todos los días, no tiene ningún problema en decírtelo. O dice, bueno, yo alguna vez me fumé un porro, o sea, que sabes que consume THC. Y acá al lado le dejo tres filminas, donde está realmente lo que realmente la gente más consume en colorcitos, siendo los rojos o los celestes los que más daños hacen a la salud. El otro prejuicio que ustedes también tienen como curiosidad es cómo intercambian las drogas. Si es verdad que una droga lleva a la otra, ahí le dejo un algoritmo con un enlace a una revista que David Nutt hizo un estudio muy serio sobre el tema de quién consume qué y con qué lo mezcla. Así que lean el artículo de David Sackett, de David Nutt, que está muy bueno. Bueno, tu familia me importa. Yo sé que hoy en día el ámbito familiar, papá, mamá, padre, hijo, no existe más. Es solo el 17% de las personas. Lo lamento, hoy hay familias unipersonales. Vos estás viviendo lejos de tu familia, estudiando medicina. Tu hermana se fue de casa para estudiar otra cosa. Tu hermana se casó y se fue de casa y no está más. Alguno de los padres o abuelos debe estar muerto. Entonces, habitualmente no es necesario generar un genograma como haría en medicina de familias. Esto se lo vamos a dejar, obviamente, a los médicos de familia porque esto lo hacen muy bien. A nosotros nos interesan los antecedentes familiares, es para saber si dentro de su familia hay alguien que haya tenido, ya por hábito cultural, religioso, familiar o social, problemas con la ingesta del alcohol. Historia de alergias, dado que el 15-20% de los que son alérgicos tienen padre y madre alérgicos. Cierto tipo de cánceres que se pasan de uno a otro y cada vez a edades más tempranas. El cáncer de próstata en un abuelo es a los 80, en un padre es a los 70, en un nieto a los 60. Luego de hipertensión arterial, dado que en la que cocina es mamá o papá y le pone sal a todo, o el hábito de comer, los chicos son obesos, a los 8, 7, 9, 10 años ya pesan 70, 80 kilos, entonces la obesidad es otro de los desastres que estamos teniendo, sobre todo obesidad infantil, con lo cual el tipo de 30 años que llega obeso ya tiene 20 años de enfermedad crónica. Los antecedentes de litiasis, hay gente que hace cálculos tanto en la vesícula como en los riñones, así que hay que ver a qué son esas litiasis, por qué las hacen. Obviamente las malformaciones congénitas, el labio leporino, la atresia de Coanos, hay algunas que se repiten, y los trastornos mentales y neurológicos en familia de esquizofrénicos. Hay cotejo temprano de la detección de esquizofrenia en chicos jóvenes. Los antecedentes familiares son muy importantes. Todos tenemos familia, puede ser que no conozcas a tu padre o a tu madre, pero podrías tener algún relato de tu abuela de quiénes fueron y qué cosas han tenido. ¿Eh? Esto es muy interesante, sentarse 5 minutos a hablar a la familia y mejora también la relación médico-paciente porque vos te estás preocupando para saber sobre tu familia. El desafío en esta filmina es que vos hagas tu propio árbol genealógico y juegues a entender la posibilidad de las enfermedades que podrías tener. Obviamente hay muchos errores en las historias clínicas
Están los sistemas informáticos para evitar los errores ortográficos. En el caso de los sistemas de ofimática como el Office, el Word, tiene el F7 maravilloso para que vos no escribas con B corta lo que va con B larga y con S lo que va con Z. Pero hay cosas que se están usando de forma moderna, y acá pongo dos ejemplos muy tontos, donde le ponen hashtag 21 de noviembre como para remarcarlo, una tontería que pasa a ser desapercibida dentro de una historia clínica, pero acá hay una serie de acrónimos en la otra filmina donde inventan un verbo geriatrizada para decir que es una persona que habita en un geriátrico hace varios años, que tiene diabetes, y ahí hay una serie de cosas que yo no sé si dicen, obviamente dos seguro, N y R no insulino requiriente o no tiene insuficiencia renal. Bueno, esto de los acrónimos a nosotros nos genera un montón de problemas. Obviamente HTA sabemos que es hipertensión arterial, pero si fuera hipotensión arterial esto sería un delito. Los jueces consideran que el uso de acrónimos, si no tiene entre paréntesis la explicación, no significa nada. Cuidado con eso. Por otro lado, para hacerlo más moderno, por ejemplo, hay hospitales que tienen historia clínica en tu teléfono. Vos llegas a tu casa y completas la historia clínica. Ahí hay algunos argumentos como el Standard Dictation, un manual de procedimientos que lo puedes bajar como aplicación en tu tablet, en tu iPhone o en tu Android, y que dice uno por uno, si vos tuvieras una hoja en blanco, cómo escribir cuando haces una punción arterial, cuando haces la circuncisión, cuando estás sedando a alguien, cuando removes cera de un oído externo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que está todo escrito hoy en día. Sepan que uno puede encontrar modelos automáticos de escritura y que el día de mañana se viene con un programa SnowMed CT, es Snow como nieve, CT, y lo pueden buscar en Ministerio de Salud. Bájenlo, es inteligencia artificial aplicada a la historia clínica. Ya por lenguaje natural vos pones los datos del paciente y te tira árboles para atrás sabiendo qué más deberías preguntar y árboles para adelante para poder hacer diagnóstico. El otro día lo probamos con exoftalmos, una enfermedad donde los ojos son saltones, y esta máquina nos dio 8 diagnósticos diferenciales, de los 4 entre muchos docentes no llegábamos ni a 5. Y en los libros no había más de 6. Así que tenga 8 la inteligencia artificial hay que tener en consideración y ponerla de nuestro lado y no estar en contra. Bien, la cátedra de semiología se basa en esto. Cualquier médico se basa en esto. Y esto es lo más importante. Quédense tranquilos, lo vamos a desarrollar durante los próximos 3 meses. Yo ahora simplemente lo voy a mencionar, vamos a ir más rápido. Hay dos métodos semiológicos para revisarlos. Es de pies a cabeza o por aparato. O sea, voy por aparato cardiovascular, después al pulmonar, etc. Y vamos usando un método, y ahí dice IPA, que es inspección, palpación, percusión, auscultación. Obviamente examen físicos, yo con el paciente, la puerta cerrada, los instrumentos para revisarlo, papel y lápiz, y se comienzan a establecer en esta relación médico-paciente los datos generales que van a llevar a que lo que él me diga va a ser volcado en la historia clínica. Examen físico se escribe en presente. Cuando yo pregunto cómo estás de la conciencia, cómo se siente hoy, cómo durmió esta noche, uno escribe cómo está la conciencia del paciente, si está vigil, lúcido, si está apagado, si está dormido, o está con un síndrome crepuscular por culpa de las benzodiazepinas. Obviamente, si es anterior, se va a tener que escribir en pasado. Cuando vimos hace un rato antecedentes familiares, los antecedentes se escriben en tiempo pasado. Estos datos del estado actual son obligatorios, son los que hacen que entendamos más al paciente. Uno puede escribir en examen físico la normalidad. Por ejemplo, que tiene un cuello normal, normocéfalo, que el cuello es cilíndrico, que moviliza los 4 miembros, que sus reflejos son normales, que los ruidos cardíacos están en todos los focos, que no hay ruidos agregados en el pulmón, que no encontramos nada normal en el abdomen, que los pares craneales están bien, etcétera, etcétera, etcétera. La normalidad en el examen físico es obligatorio escribirla. En antecedentes puede ser que no escriba nada,
Puede ser que el paciente no lo diga por vergüenza, no lo diga por olvido, no lo diga ya por su Alzheimer, pero el examen físico es vos como médico revisando al paciente y encontrando cómo está colaborando contigo, si colabora o no colabora, si es un paciente que tiene algún problema neurológico, seguramente no va a colaborar. Entonces vas a necesitar de otro médico, de alguien que sea un pariente para que te ayude con la colaboración del examinador. Obviamente esto pasa mucho con los niños que no se dejan revisar, pero puesto en, el, en, el, en los brazos de la madre sí se puede. Acá vamos a ver el tipo de respiración, la frecuencia, sobre todo si tiene pulso arterial, dónde está y cuánto tiene. Vamos a tomarle la presión arterial, obviamente por primera vez en los dos brazos. Vamos a ver cómo está la cara, facie, se escribe así, con S al final, en plural, porque uno no tiene una sola cara, tiene varias caras, tiene mímica, por eso se dice facies. La otra facie, que es S6 sin S final, es como la del tensor de la fascia lata. El decúbito es como está acostado en la cama. En la cama puedes estar de forma indiferente, decúbito lateral porque te pusieron un tubo en un pulmón, decúbito obligado porque este es un paciente que está dementizado y se mueve mucho y habitualmente lo contenemos, le ponemos barandas, etc. Obviamente nos interesa si el paciente viene caminando cómo es su actitud de pie, si es que puede sostenerse. Si no es una fractura de cadera o de pelvis, obviamente me gustaría saber si camina como deambula. Necesitamos pesarlos a los pacientes. Esto se hace habitualmente en clínica médica. En los pasillos está la pesa grande, esa pesa vascular donde hasta 140 kilos podemos ir pesando a los pacientes y viendo la evolución dentro de la internación si disminuye su peso corporal. Muy habitual en las edemas agudos de pulmón, las insuficiencias cardíacas, en las fallas renales que uno contiene mucho líquido y que gracias a los medicamentos, la diálisis o lo que sea, el peso corporal disminuye. Obviamente uno tiene que medirlo, se mide en la altura y con el peso corporal vamos a sacar no solamente el body mass index como el índice de masa corporal, sino la superficie corporal. La superficie corporal es cuántos metros cuadrados de piel tenés, que posteriormente vamos a ver, es un mecanismo para saber cuántos líquidos, cuántas cosas se pierden por medio de la piel, el calor, etcétera, etcétera, etcétera. Esta entrevista no debe durar más de 40 minutos en la sala, se puede hacer en varias veces. La primera internación, obviamente, es lo más importante y por eso tenés que dedicarle tanto tiempo al examen físico. Ahora, que cuando terminamos todo este examen físico que hicimos aparato respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, artículo muscular, renal, endocrino, etc., haremos un resumen semiológico. Todo lo que hemos pasado lo vamos a resumir en pocas palabras. Y esto nos va a servir para hacer una orientación diagnóstica inicial. Esa diagnóstica inicial, donde estarán los temas principales, pasarán a tener 3 o 4 opciones, no más. La ley pide que sobre aquello que pusiste de motivo de internación, disnea, dolor de pecho y acrocianosis, ahora, bueno, hagas un arbolito de decisiones, hagas un mapa mental, hagas un algoritmo, pongas los 3 diagnósticos diferenciales, insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia cardíaca congestiva o infarto agudo de miocardio, y con eso uno pueda justificar los laboratorios, los estudios de imágenes y los días de internación para el cual está, y las cosas que necesita para poder diagnosticarlo. Este momento para pensar es clave. A partir de acá, digamos que las dos cosas que nos hacen médicos son el examen físico y que esté escrito en historia clínica. Las otras cosas que nos hacen ser muy buenos médicos es escribir muy bien el motivo de internación y muy bien esta parte donde vos te orientás como si fueras un detective a tratar de encontrar qué enfermedad tiene el paciente. Luego de esto, luego de la subida de guardia de internación, luego de establecerlo en una cama y que ese paciente quede internado, a partir de ahí nosotros abrimos una hoja de evolución con hora, fecha, obviamente registro propio nuestro, firma y sello, y vamos a establecer
de vuelta y vamos a escribir todo lo que vimos semiológicamente con interpretación de los laboratorios e imágenes que nos han llegado, con la interpretación de la enfermedad y de los signos vitales que nosotros encontramos y prescribiendo obviamente los tratamientos. La cama va a estar a 30 grados, el señor necesita barandas, hay que ponerle oxígeno suplementario, un plan de hidratación parenteral de 2 litros por día, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto será volcado también de vuelta a las hojas de enfermería y se pedirán las interconsultas y otros exámenes complementarios según la revista de sala, cuando con el jefe de residentes, los residentes superiores y el jefe de la sala tomen decisiones certeras sobre el futuro de este paciente. Muy bien, luego de varios días de evolución, luego de varios días de mejorar su neumonía, al paciente se le prescribe el alta médica. Es, aunque no lo crean, la tercera página del Hospital de Clínicas, pero se pone al final y se escribe a lo último de todo y se sella para cuando se da la alta. El alta tiene que estar escrita, pero tienen que, como futuros médicos, anticiparte a quién se va a llevar el paciente, cómo va a salir del hospital, si ha tenido que ir a otro hospital para recuperarse, por ejemplo, hospitales de día, centros de rehabilitación, si se murió, bueno, cuáles fueron las condiciones del óbito y si se necesita necropsia o no. Pero siempre nosotros a esta alta médica la vamos a hacer completa cuando se termine, cuando se esté por ir el paciente, no antes. Yo he visto altas médicas anticipadas, sobre todo esto pasa los viernes, y los médicos vuelven a reingresar con la misma enfermedad el domingo. Sepan hacer una buena epicrisis donde esté documentado todo lo que pasó del paciente desde la internación y su mejoría y respuesta a los tratamientos. Y acá se escribe todo lo que debería hacer después, las interconsultas, con quién debería seguirse dentro de las especialidades médicas y lo que adeude de buscar del laboratorio o lo que debemos darle de imágenes. La alta médica es muy importante porque a partir de que se sella y se da el alta, el hospital deja de facturar, por ejemplo. Y si es un caso social, como nos ha pasado muchas veces, la señora se curó de neumonía, pero los familiares, como vivían afuera, tardaron 3 meses en venir a la Argentina para poder internar en un psiquiátrico a una paciente dementizada. Entonces sepa que el tema de cómo terminar la historia clínica es muy importante. Ya lo vamos a ver, no nos adelantamos, estamos terminando. Las historias clínicas pueden tener fallas. Fíjense este montón de historias clínicas acumuladas en el servicio de historia clínica de nuestro hospital. Puede haber falta de información, por eso antes de entregarla todo el mundo la chequea. Se puede extraviar alguna parte. Muchas veces he visto laboratorios pegados de un paciente en la carpeta de otro. No hay problema, se cambian. Puede ser que la calidad sea insuficiente. Alguien te diga, che, completa toda esta parte porque esto hay que llenarlo de vuelta. Esto hace que vos te demores y por lo tanto no se entrega en tiempo y en forma. Sepa que hoy la ley dice que cuando se le da el alta a un paciente, la historia clínica tiene 48 horas para entregarse y no incluye los sábados y domingos. Esto, como falla también, el juez va a determinar la permanencia, porque está en tu escritorio y no fue ingresada al servicio de altas del hospital. ¿Por qué tiene una estancia prolongada alguien que tuvo una neumonía que en 3, 4, 5 días se cura y ya hace 2 meses que no puede salir? Entonces uno le dice que por medio del sistema de trabajo social, las asistentes sociales no logran dar con la familia, nos pasa habitualmente. Y eso nos hace demorar en la toma de decisiones, no saber qué obra social tiene, no sabemos a dónde va, si va a un geriátrico, hay que pedir el geriátrico, cuánto tiempo hoy en día se tarda para conseguir un geriátrico en Capital Federal y son varias semanas, varios meses. Las historias clínicas tienen un nivel de acceso que solamente por secreto médico pueden acceder quienes son los que hicieron la historia clínica. Obviamente yo por la cátedra puedo acceder a las historias clínicas de la cátedra, el jefe también, el médico tratante también. Al dártelas te van a hacer firmar un papel y entra en tu custodia. Las historias en el servicio de historia clínica están custodiadas bajo llave
pero si vos te la llevas para un Ateneo o para hacer algún estudio prospectivo, realmente van a estar bajo tu custodia, así que vas a firmar un papel la entrega y la salida de esta historia clínica. Los requerimientos legales, ahí cuando llegas a historia clínica, decir, bueno, terminé, ya se va paciente, qué sé yo, ellos te van a decir qué falta, etcétera, etcétera, etcétera. La confidencialidad, nunca vamos a dar datos de esta historia clínica, salvo que sea un Ateneo, en donde no vamos a referir con el nombre del paciente, vamos a dar simplemente las iniciales y vamos a tratar de trabajar y cuidar la confidencialidad. Obviamente hay un acceso a la información, la gente está pidiendo todo el tiempo las historias clínicas, quédense tranquilos, hay varias leyes sobre esas. Yo hace un rato hablaba de la nueva historia clínica de los derechos del paciente, la 26529. Está la ley de habeas data, que dice que un archivo no puede estar más de 48 horas en un lugar y que tiene que estar foliada, o sea que cuando se va del servicio de clínica de internación, por ejemplo, la secretaria de la primera cátedra, entre cada una de las hojas, le va poniendo un sellito, cada uno con número y nombre. Obviamente, si yo le doy esta historia clínica a otra persona, violo el secreto médico y esto es un delito. Así que sepan mantener a salvo las historias clínicas para que no se mojen, para que no se pierdan, para que no se traspapelen, sepan llevar una buena historia clínica adelante y sepan evitar todas estas fallas. En el juzgado, las historias clínicas tienen que ser admisibles, relevantes, legibles, penalizan cuando son ilegibles, ya lo expliqué, jeroglífico mata galán, o sea que no hay manera de decir, no, bueno, ahí dice tal cosa, el tipo si no lo puede leer no lo entiende, por lo tanto dice que no hay historia clínica. Obviamente todos los datos completos, sobre todo los informativos, tiene que ser auténtica, no tiene que estar inalterada, no se pueden agregar hojas en el medio, palabras, o con otra virome escrito por otra persona. Por lo tanto, vos con ese paciente sí que es personalizado, obviamente puede haber interconsultores que opinen igual o distinto a vos. Cronológico, no te puedes saltar días, no podés escribir un día después del otro, o sea que si hoy es 10, no podés poner mañana 9. Validable y concordante. Y hay una coherencia de esta historia clínica que es desde la internación, cuando pusiste el motivo de internación, que se suma a los antecedentes, que viaja por los exámenes físicos y que tienen que ver con la evolución. Esta línea histórica, este camino que se recorre, es asistencial, es auditable. Esto demuestra la calidad que tiene la historia clínica y su poder de comunicación. Es un contrato, ya con las obras sociales, con las prepagas o con el Estado, es un contrato. De entrada, cuando firmamos el consentimiento informado, esto pasó a ser un contrato. Es educativa porque las usamos para enseñarle a ustedes. Sirve para hacer estadística, obviamente. Nosotros hacemos estadísticas prospectivas, retrospectivas, transversales. Es gestionable porque todo esto sirve para facturar, para poder cobrar a la obra social lo que gastamos del paciente en internación. Obviamente es histórica, no es lo mismo cuando apareció la epidemia HIV que no sabíamos qué hacer a 10 años después, que cuando volvías a ver las mismas historias encontrabas los errores que nunca deberías haber tenido. Sirve para investigación científica, obviamente lo mencioné hace un rato, obviamente tiene calidad jurídica porque tiene que tener todo lo que dijimos, es normativa, objetiva, es planificada, es reglamentaria porque el hospital usa una sola para cada uno de sus departamentos y es secreta. Sepan que hoy cumple con los mismos aciertos la historia clínica digital o electrónica, como le dicen, en la mayoría de los sanatorios o hospitales privados tienen ya un sistema informático que inclusive tiene una aplicación en tu teléfono que la podés comprar por ahí. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan entendido sobre historia clínica. Vamos a dejarle un modelo de historia clínica para practicar. Les puse algún desafío en el medio cuando hablé de Population.io. Eso es para que lo busquen y lo encuentren y jueguen poniendo su edad, y sepan que están en Argentina, qué cosas les van a pasar en los próximos años, dónde van a vivir, cómo pueden vivir, cuánto pueden vivir. Muy lindo para jugar. Cada uno de estos bocetos que acabamos de realizar de la estructura del esqueleto de la historia clínica, sepan que es un libro o una especialidad. Por ejemplo, yo hablaba recién de tocoginecología. Bueno, es una subespecialidad que dura 4 años de residencia y que la verdad que esas 5 preguntas que están en clínica médica en internación
son como las más obvias, ¿sí? Pero sepan recorrer bien examen físico para poder llevar el examen físico al fondo. No se olviden de los datos administrativos. Escriban bien motivo de internación y motivo de consulta. Muchas gracias, mi nombre es Máximo Soto y vamos a quedar en comunicación para ir boceteando o probando, viendo cómo vas escribiendo tus futuras historias clínicas. Muchas gracias, esto es la primera cátedra. Bien, este es el lugar donde se guardan las historias clínicas. Fíjense qué ordenado que está. En el Hospital de Clínicas mide casi 100 metros, está en el entrepiso y se guardan unas 75.000 historias clínicas de los últimos solo 10 años. Yo pensé que eran muchas cuando me enteré que en los hospitales monovalentes pediátricos como el Gutiérrez, el Garraham o el Pedro Luro, que es el Casa Cuna, hay más de 100.000 o 400.000 historias clínicas, porque ellos lo guardan 30 años. Así que lo que vos escribiste, cuando salgas de residencia 5 años después y quieras volver a tu propia historia clínica, vas a encontrar un montón de detalles de la lectura y vas a entender que aprendiste un montón, que ahora escribís mejor, que ya sos más técnico a nivel de lenguaje, a nivel de conceptos, ya realizás más rápido el examen físico y de forma más precisa y que lo documentás de una manera más adecuada. O sea, vas a ver la propia evolución, el propio desempeño de tu realización de tus historias clínicas. Si tenés ganas, claro, ¿no? Obviamente. Y esto era para contarles que hay un lenguaje para usar. No todo el mundo utiliza el mismo lenguaje y hay una terminología específica para usar. No todos los médicos pensamos y decimos lo mismo, pero cuando vamos al diccionario todo lo que decimos queda codificado de una sola manera. Entonces yo puedo describir de 30 maneras distintas un asma y sepan que en realidad después cuando voy al libro de clasificación de enfermedades va a estar con un solo número. Por ejemplo, depresión es F51. Entonces estés en Afganistán, estés en Laos, China, Japón, Indonesia, Pakistán, Tanzania, Kenia o Perú, el código va a ser el mismo. Si un médico te pone C10, que es clasificación internacional de enfermedades, y te pone F51, estamos ante una persona que está deprimida. Eso se hace para que el paciente no conozca sus enfermedades. Hay gente muy particulares, los casos donde más incomodidad da, pero que más habitualmente se usan los códigos, es en psiquiatría, ¿sí? Bien, acá les puse algunos ejemplos de consignar formas normales, cómo se ponen, normal, ausente, presente, no detectado. Se puede poner que el paciente niega, señor, ¿usted toma alcohol o alguna bebida alcohólica? No, yo no tomo nada, y uno ve la hipertrofia parotídea, el olor el alcohólico, la pérdida de pieza dentaria, la nariz, tipo morrón, los asterixis. Entonces, cuando le pedís por laboratorio, a ver cómo están los glóbulos rojos, el volumen corpuscular, cómo están el colesterol, cómo está de la presión y cómo está la gamma GT que se especifica para detectar alcoholismo. Si está elevado todos estos, bueno, estamos adelante de un alcohólico que niega ser alcohólico. Obviamente hay pacientes o personas que molestan o obstaculizan nuestro acceso a la historia clínica o a los datos, remiten datos cortos, no dicen toda la verdad, la dicen a medias. Puede ser que el paciente no entre en confianza con ese médico, pero el próximo médico que le cae mejor se lo diga. Eso, olvídense, no pasa nada, es habitual en la historia clínica. Y puede venir algún interconsultor y decir, mira, no es tal enfermedad, es tal enfermedad y debes tratarla de esta manera. Por eso nosotros somos amplios, cambiantes, no nos enojamos cuando nos contradicen, no nos rechazan o nos refutan, ¿sí? Alguien puede decir que lo que tiene este paciente no sea esto, o sea lo otro. Bueno, nosotros escucharemos y en base a la ciencia rebatiremos, profundizaremos nuestros conocimientos y buscaremos si nuestro caso estaba equivocado o no. Esto habitualmente lo debatimos los fines de semana en un ateneo que se hace en el hospital, que son esos casos clínicos para aprender. Bien, un ratito, unos segunditos para decirle que lo que no está escrito no existe. Escribir como jeroglífico de mala escritura es indiferencia, superficialidad,
para el juez significa que hay desidia, que no tenés ganas de atender al paciente, que equivale a que no existe la historia clínica. Si te equivocás, tachás de forma prolija con una regla, con una virome, y pones lo que realmente querías poner. Entonces se pone que el paciente tenía una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de identidad, y aclarás, firma, sello, errose, y explicás por qué te equivocás. Muchas veces las equivocaciones es que el médico está tan apurado que escriben otra historia clínica y no la historia clínica que corresponde. Entonces acostúmbrense a tachar, no vale, o está prohibido por ley, taparlo con liquid paper, muy habitual entre los alumnos. No se debe usar liquid paper. Y en el caso de las historias clínicas electrónicas, simplemente con volver atrás y volver a grabar, con eso se aseguran de que queda grabada la última versión de lo que realmente quisieron decir. La terminología adecuada es necesaria usarla porque implica que vos vas a adquirir, cuando transcurras esta materia en los próximos 3 meses, vas a tener un buen dominio de esas palabras específicas que nosotros te vamos a enseñar. Si nosotros hablamos de falta de aire, me decís falta de aire, vamos a hablar de disnea. Y si dentro de disnea vamos a hablar de disnea, de qué tipo de disnea, inclusive la vamos a clasificar. Eso va a servir para una buena recolección de datos. Hay que tratar de no ser redundante, no decir siempre lo mismo, falta de aire, 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 poniéndolo en motivo de internación, en la evolución, en el resumen de historia clínica, en el examen físico y en... porque se llama redundancia. Hay múltiples maneras de decir lo mismo, hay sinónimos para esto, sepan usarlos, no pongan cosas que puedan generar confusión, no sean vagos, no sean vagos. No pongan ventrículo y no explicar que el ventrículo en el que estabas pensando es el cerebral. Puede ser ventrículo izquierdo, puede ser ventrículo derecho, puede ser cuarto ventrículo. Entonces, por eso no sean vagos. No sean ambiguos. Enfermedad de Payet hay dos. ¿Cuál? ¿La mamaria o la ósea? Y hay otras cosas donde nosotros sí tenemos complejidades, en donde neumonía viral podría ser para el clínico médico, o sea, para el internista, para el neumonólogo, porque es una neumonía, y viral podría ser para el infectólogo. Obviamente el clínico va a pedir interrelación de los dos porque uno me va a contar qué bicho es y el otro me va a decir cómo está funcionando ese pulmón. Así que el clínico necesita siempre de los interconsultores y la opinión de otros porque no estamos solos en este mundo. Necesitamos de los otros profesionales para poder hacer una buena historia clínica.